El domingo 6 de marzo de 1927, a las 9 de la mañana, en un pueblito de Colombia, cerca a la costa Caribe, nació un niño al que le pusieron Gabriel José, mayor de 11 hermanos, el cual pasaría sus primeros años con sus abuelos maternos, un coronel y una mujer supersticiosa. Debido a la ceguera de la abuela, se fue a vivir con sus padres, que poco después lo mandaron a un internado. Luego hizo un pedazo de la secundaria en un colegio jesuita y la terminó en otro colegio, a una hora de la capital, por una beca del gobierno, para después entrar a la Universidad Nacional a estudiar Derecho y luego de algunas turbulencias políticas, desistir y dedicarse al periodismo. Terminó por irse unos años a Europa para luego volver y saltar de Venezuela a Cuba y de vuelta a Colombia, donde se casó. Poco después tuvo su primer hijo y luego de una temporada en Nueva York y algunas amenazas, se fue a México, donde armado con una máquina de escribir y 2 dedos, luego de 18 meses de encierro, escribió 100 años de soledad. Cuando estuvo terminada, no tuvieron dinero sino para enviar una mitad al editor en Buenos Aires. Volvieron a la casa y luego de empeñar lo último que faltaba por empeñar, Mercedes, esposa del autor, envió el resto. Ahora solo falta que esta novela sea mala, fue lo único que dijo. Fue un éxito rotundo y escapando un poco de la fama, García Márquez se trasladó a Barcelona. Además, unos años después, de vuelta en Colombia, tuvo que exiliarse a México por supuestos vínculos con el M-19. Un año después, le dieron un premio Nobel. Se pasó sus últimos años entre Cartagena de Indias, La Habana y París. Resultó ser uno de los escritores más prolijos de lengua hispana. No se preocupe porque lo vea, por lo que hay que ver hoy en día, somos ciegos. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En esa época, Macondo era una aldea de 20 casas de barro y caña brava, donde cada marzo iba una familia de gitanos desarrapados con los últimos inventos de los sabios de Babilonia, metiéndose a las casas con fierros imantados, haciendo bailar clavos y sartenes. José Arcadio Buendía pensó, aún más allá del milagro y la magia, que era posible desenterrar el oro de la tierra, así que cambió un mulo y una partida de chivos por 2 lingotes imantados. Exploró la región palmo a palmo y lo único que logró fue desenterrar una vieja armadura del siglo XV. Trabó amistad con el gitano Melquiades, quien terminó por regalarle un laboratorio de alquimia. José Arcadio Buendía, perdido en experimentos inútiles, se convirtió en un holgazán. Año tras año quedaba más fascinado con los inventos y más molesto por el atraso de Macondo. Por esas épocas volvió con sus antiguos aires de patriarca juvenil y emprendió un viaje con los hombres fundadores del pueblo para comunicar Macondo con el resto del mundo. Terminó frustrado, pues pensó que Macondo era una península. Después, cuando intentó trasladar el pueblo a un lugar más propicio, Úrsula le dijo que mejor cuida a los niños. En ese momento, como por encantamiento, aparecieron descalzos en el patio José Arcadio y Aureliano. Desde entonces se encargó de educarlos, completando con su imaginación los vacíos de su conocimiento. El coronel Aureliano Buendía recordó esa tarde de marzo en que su padre interrumpió la sesión porque una nueva familia de gitanos inundaba la calle tocando tambores y sonajas. Su padre los llevó tomados de la mano hasta la tienda, en donde José Arcadio Buendía pagó hasta 30 reales por ver el bloque transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaban en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, se atrevió a murmurar: «Es el diamante más grande del mundo». «No», lo corrigió el gitano, «es hielo». Y pagó otros 15 reales para que todos tocaran el témpano. Cuando el pirata Francis Drake asaltó Riohacha, la abuela de Úrsula Iguarán se asustó tanto con el estampido de los cañones que se sentó en un fogón encendido. Su marido, un negociante aragonés, resolvió llevar a su familia a vivir lejos del mar, a una ranchería donde le construyó a su mujer un cuarto sin ventanas para que no tuvieran por dónde entrar los piratas de sus pesadillas. Allí hizo fortuna con un criollo cultivador de tabaco. Varios siglos más tarde, el tataranieto del criollo se casó con la tataranieta del aragonés pese a ser primos y no consumaron el matrimonio por el miedo de Úrsula a tener niños con cola de cerdo. Hasta un año después, cuando, luego de perder una pelea de gallos, Prudencio Aguilar gritó: «A ver si al fin ese gallo le hace el favor a tu mujer». A lo que le replicó José Arcadio Buendía: «Anda a tu casa y ármate, porque te voy a matar».
Le penetró el cuello con una lanza que había pertenecido a su abuelo, para después irse a casa. Si has de parir iguanas, criaremos iguanas, le dijo a Úrsula, pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya. Tiempo después, el fantasma de Prudencio Aguilar apareció en la casa, y luego de encontrarlo hasta en su habitación, José Arcadio Buendía emprendió con sus amigos la travesía por la sierra, y tras casi 2 años de vagar, convencidos de que no iban a encontrar nunca el mar, fundaron Macondo. Y así transcurrió el tiempo en el pueblo, hasta una tarde en que, preocupada por el extraño desarrollo de José Arcadio, Úrsula fue a ver a Pilar Ternera, que sabía leer el futuro en las cartas, y ésta quedó tan sorprendida con él que le dejó la puerta abierta para que se escabullera por la noche en medio de un mar de ansiedades, que no demoró en contarle a Aureliano. También por esa época, José Arcadio Buendía y Aureliano lograron separar el oro achicharrado de Úrsula del fondo de un caldero. Después, un jueves, nació Amaranta. Semanas después volvieron los gitanos, y en una visita a la casa, los ojos de Pilar Ternera se encontraron con los de José Arcadio, y le dijo: ahora sí eres un hombre. Como él no entendió, ella le explicó letra por letra: vas a tener un hijo. José Arcadio no se atrevió a salir de la casa en varios días, y finalmente terminó por ponerse una banda en la cabeza y fugarse con una gitanita. Úrsula se enteró hasta varios días después y partió a buscarlo. Regresó 5 meses después con mucha gente de la Ciénaga, especialmente de un lugar que quedaba a solo 2 días de distancia. Pilar Ternera llevó al niño a la casa de los abuelos y le pusieron Arcadio. También por esa época, entre todo el movimiento que había en la casa, llegaron unos indios guajiros que desde entonces se encargaron de cuidar a los niños. Aureliano, por otra parte, dedicó interminables horas al arte de la platería. Entonces llegó Rebeca, con una maleta llena de huesos y una carta, en la cual ni José Arcadio Buendía ni Úrsula reconocieron a nadie. Rebeca tenía el vicio de comer tierra y cal. Cuando se enteraron, la sometieron a una vigilancia constante y pusieron ají por todas partes. El remedio resultó ser un jugo de naranja que Úrsula le daba la fuerza en ayunas. Úrsula también se enteró por los indios de las obscenidades que decía Rebeca en su lengua. Entonces decidió completar el tratamiento con correazos. Pronto terminó por integrarse a la vida familiar. Sin embargo, una noche, Visitación se levantó asustada por un ruido y reconoció en el brillo de los ojos de Rebeca la peste del insomnio. Al principio nadie le dio demasiada importancia, y cuando a todos les llegó el insomnio, donde antes faltaba el tiempo para todo, terminaron por quedarse sin nada que hacer. Cuando comenzaron a olvidar los nombres, José Arcadio Buendía, imitando a Aureliano, los escribió encima de cada cosa, y después tuvo que escribir para qué servían. Finalmente llegó al pueblo un viejo con la cura. Era Melquiades, quien había vuelto de la muerte por no soportar la soledad. Úrsula, que era la única que preservaba el sentido común, comenzó un negocio de animalitos de caramelo y luego de panadería. Terminó por reformar la casa para que hubiera espacio para todos. Cuando estaba casi terminada, le llevó un papel a José Arcadio Buendía, donde, por orden del corregidor, se ordenaba pintar todas las casas de azul. José Arcadio Buendía sacó a don Apolinar Moscote, el corregidor del pueblo, levantándolo todo el camino por la solapa. Volvió 6 días después con su familia y 6 soldados haraposos. Finalmente llegaron a unos acuerdos, los soldados se fueron y Aureliano quedó con menos paz. La imagen de Remedios, una de las hijas menores del corregidor, le quedó como una piedrita en el zapato. La casa nueva, blanca como una paloma, fue estrenada con un baile. Úrsula había encargado una variada cantidad de costosos menesteres para la decoración, entre los que se encontraba la pianola. Llegó por partes con un experto italiano para que la armara y afinara. Después tuvo que volver cuando José Arcadio Buendía la desarmó intentando descubrir la magia que la hacía tocarse sola. A su partida, Rebeca poco a poco fue rescatando el apetito ancestral. Una vez, la mula del correo no llegó en la fecha prevista y Rebeca terminó por comer tanta tierra que se intoxicó. Úrsula, escandalizada, forzó la cerradura del baúl y descubrió las cartas del italiano. Por esos días, en una visita de Remedios con una de sus hermanas, Aureliano intentó regalarle un pescadito de oro, con tanta torpeza que terminó por asustarla. Esa misma noche, desolado en una borrachera, se presentó en casa de Pilar Ternera. Luego de algunas confesiones, Pilar Ternera le prometió hablar con la niña. «Tendrás que acabar de criarla», se burló. Además, inspirado por esta, le contó a sus padres la intención de casarse con Remedios Moscote. Terminaron por apoyarlo y se propusieron formalizar el matrimonio de Rebeca con Pietro Crespi. José Arcadio Buendía y Aureliano fueron a pedir la mano de Remedios Moscote. Sin embargo, se llevaron la noticia de que la niña era impúber. Aureliano decidió esperar, enseñándole a dibujar y leer.
En medio de todo eso murió Melquiades, que había envejecido mucho. Se había pasado sus últimos años garabateando en una pequeña habitación que Úrsula había construido para él. El entierro fue el más grande que hubo nunca, hasta el de José Arcadio Buendía. Con su sepultura se inauguró el cementerio del pueblo y Macondo apareció en el mapa de los muertos. Finalmente se le puso fecha a la boda de Rebeca con Pietro Crespi, y Amaranta la amenazó de muerte, jurándole impedir la unión aunque tuviera que atravesar su cadáver en la puerta de la iglesia. La casa terminó por llenarse de regalos del italiano, y Úrsula resolvió irse de viaje con Amaranta para disminuir las tensiones. Rebeca quedó a cargo del orden doméstico, era la única infeliz en la casa, pasaba horas enteras chupándose el dedo en el baño. Llamó a Pilar Ternera para que le leyera las cartas, y terminaron por entablar amistad, y se le abrieron las puertas de la casa. Un día, al encontrarse con los ojos de Aureliano, le dijo: «Eres bueno para la guerra, donde pones el ojo pones el plomo». «Lo reconozco», le replicó Aureliano, «llevará mi nombre». Remedios también lo aceptó y propuso que fuera considerado como su primer hijo. Por esos días volvió Prudencio Aguilar, conversó con José Arcadio Buendía hasta el amanecer. Devastado por la ausencia de Úrsula y Amaranta, José Arcadio Buendía se perdió en sus disparates y terminó por volverse loco, pensando que el tiempo se había detenido. Comenzó a destrozarlo todo, ladrando en lengua extraña, con espumarajos verdes en la boca. Se necesitaron 20 hombres para amarrarlo a un castaño. Aureliano Buendía y Remedios Moscote se casaron un domingo de marzo. Fue la culminación de 4 semanas de sobresalto, pues la niña tuvo que superar los hábitos de la infancia. Apenas si hubo tiempo para enseñarla a lavarse, vestirse sola y lo elemental de los asuntos del hogar. Terminó por desempeñar todo de forma sobresaliente. Revitalizó la casa, cuidando a José Arcadio Buendía y siendo la única que medió entre Rebeca y Amaranta. La enemistad entre ambas era intolerable, pues Rebeca había de casarse el mismo domingo de marzo, pero Pietro Crespi tuvo que ausentarse por una carta que afirmaba que su madre estaba en peligro de muerte. El padre que vino a oficiar las bodas se quedó a predicar la palabra de Dios y prometió construir el templo más grande del mundo, donde se celebraría la boda de Rebeca. La obra nunca se hubiera terminado si Pietro Crespi, impaciente, no hubiera dado el dinero necesario. Sin embargo, una semana antes de terminarla, Remedios murió con un par de gemelos atravesados en el vientre y no volvió a pensarse en matrimonios. En medio del largo luto, llegó, haciendo temblar la tierra, José Arcadio, de sus aventuras por el mundo. Dormía todo el día y hacía pruebas de su masculinidad inverosímil en el barrio de Tolerancias por la noche. Rebeca enloqueció por ese protomacho. 3 días después se casaron y Úrsula les prohibió volver a la casa. Por esos tiempos se celebraron las elecciones en Macondo y Aureliano presenció el cambio de las papeletas en casa de su suegro, don Apolinar Moscote. Luego estalló la guerra y nadie se enteró hasta 3 meses después, cuando el ejército se tomó el pueblo, imponiendo un régimen del terror. 2 semanas después, Aureliano y otros hombres, armados con cuchillos de mesa, se tomaron por sorpresa la guarnición y luego partieron para unirse a la revolución.